Durante 100 días nos unimos. Durante 100 días estaremos pidiendo por el derramamiento del Espíritu Santo. Durante 100 días clamamos por el reavivamiento para la misión. Durante 100 días oramos por los enfermos a causa del COVID-19 y por la salud de la Iglesia. 100 días de oración para la Iglesia Mundial y su misión. 27 de marzo al 4 de julio. Únete. Días de oración. Cien días de oración. Día 25. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Hoy lunes 20 de abril del 2020, oremos de manera especial por los países de la antigua ex Unión Soviética, donde resulta difícil compartir el amor de Dios. Oremos también por países como la India, donde debido a la cuarentena hay escasez de alimentos y cultivos, y por ello muchos son propensos a enfermedades y muerte. Oremos por los líderes que necesitan tomar decisiones importantes para el futuro, para dar una solución a la crisis económica que ya estamos viviendo.
Que Dios les dé sabiduría para saber cómo reducir gastos sin afectar a las personas y al mismo tiempo mantener la economía y los proyectos esenciales para el futuro. Ora por aquellos que trabajan en puestos de seguridad como oficiales de policía y otros, que puedan estar protegidos a pesar de los disturbios o manifestaciones civiles generadas por la desesperación o el encierro en ciertas partes del mundo. In a coming day, fear will die. Pain will die. Loneliness will die. Despair will die. In a coming day, sadness will die. Sickness will die. Disability, deformity, darkness, anxiety will die. War will die. Hatred will die. In a coming day, death will die. And we all will live again because of Him. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va,
entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Estamos. Buenas noches, hermanos, que la paz del cielo sea con ustedes. Estamos agradecidos al Dios del cielo, ¿verdad? Por su misericordia para con nosotros. Estamos una vez más aquí en vivo, a través de las redes sociales, en Facebook Live, para presentar la palabra de Dios en esta hora. Queremos agradecer, ¿verdad?, Dios del cielo, porque ha sido bueno con nosotros en medio de estas circunstancias que hemos estado viviendo, ciertamente. Así que en estos momentos quiero agradecerle a Dios a través de la oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor, en estos momentos. Pedimos de forma especial que tu Santo Espíritu, Señor, descienda y de una forma especial unja mis labios para que tu palabra, Señor, haga lo que tú quieres que haga en nosotros, Señor. Toca nuestros corazones, danos fortaleza, ayúdanos, Señor, a seguir confiando, y de forma especial te queremos presentar a todas estas personas que están luchando ahora mismo por su vida, Señor, en diferentes partes del mundo, en diferentes hospitales del mundo, que por favor tu Espíritu Santo visite todos esos lugares, Señor, consuele, toque corazones, sane vidas y selle a personas para vida eterna, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, tú estás activo en todo momento y sabemos, Dios, que diariamente estás haciendo milagros y muchas cosas que tienen consecuencias eternas en diferentes partes del mundo. Nosotros quizás no tenemos la más mínima idea de todo lo que está sucediendo y todo lo que se está ventilando con esta situación que estamos viviendo. Te pedimos, por favor, Dios, que nos permitas confiar en ti de manera especial. Pedimos también por cada una de las personas que está conectada, los que han de entrar, Señor, que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones y cumpla el plan y el propósito con el cual tú la envías. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bien, agradecidos, hermanos, de forma especial, ¿verdad? Siguen pasando los días, seguimos, ¿verdad?, en la batalla espiritual. Ahí estamos luchando, ¿verdad? Pero el Señor, el Dios del cielo, sigue ayudándonos como solamente Él sabe hacerlo. Saludos a los hermanos de la iglesia de Arecibo 1, Arecibo 2 y Atillo. Saludos a todos los hermanos que puedan estar viéndonos en estos momentos, que sean de otras iglesias, a los amigos y a los familiares que también puedan estar conectados en estos momentos. Les damos saludos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Hace unos días estuve predicando a las iglesias de Arecibo 2 y Atillo, señales. Estuvimos hablando acerca del tema del ánimo o del desánimo, ¿verdad? Cómo es que el enemigo de las almas trabaja para desanimar nuestras vidas, sobre todo en momentos donde las circunstancias son similares a estas que estamos viviendo, peores que esta, o situaciones, ¿verdad?, individuales en nuestra vida que causan, ¿verdad?, por una u otra razón,
pueden causarnos tristeza, dolor, angustia, desesperación. Entonces el enemigo, hablábamos que el enemigo utiliza el desánimo como una de las armas más poderosas para tratar de destruirnos en este tiempo que estamos viviendo. Hoy vamos a estar hablando de otras de las armas que el enemigo utiliza para que nuestra fe se vaya en picada, para que Él pueda separarnos de Dios y entonces pueda naturalmente hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, que es destruir nuestra vida, destruir los propósitos de Dios para con nosotros, o mantenernos en una vida que no es precisamente la vida que Dios quiere que nosotros estemos viviendo, sobre todo en este tiempo. Vamos a estar hablando acerca del temor, acerca del miedo, porque si algo, ¿verdad?, tenemos que enfrentar en estos días que estamos viviendo ahora mismo es el temor, es el miedo, porque estamos primero ante cosas que eran desconocidas, que es la primera vez que estamos, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Y yo sé que en el caso de la mayoría de todos nosotros, es la primera vez que enfrentamos nosotros, ¿verdad?, una situación así. Yo sé que creo que fue en el 2006 por ahí, hubo otra pandemia, pero no tuvo las consecuencias ni fue de la magnitud de la que estamos viviendo hoy en día, donde prácticamente el mundo entero está en crisis, prácticamente diariamente en el mundo entero, en los diferentes países donde este virus ha atacado, hay gente luchando por su vida, batallando por su vida. Entonces hay mucha gente que sale, ¿verdad? Porque tienen que salir por diferentes razones. La mayoría salen porque tienen que ir a trabajar. Todos los que trabajan en el área de la salud, ¿verdad?, tienen que enfrentar diferentes situaciones, batallas cada día. Y por más que tratemos, a veces siempre el temor trata de entrar a nuestra vida. El miedo a lo desconocido, el miedo a que cualquier cosa pueda pasar y podamos contagiarnos. Y entonces traer a nuestra familia, ¿verdad?, esa enfermedad que está cobrando vidas no solamente de personas como en un principio se creía, que de edad mayor o que tenían complicaciones. Ya hemos estado viendo que hay personas de jóvenes que lamentablemente también están falleciendo como consecuencia de esta enfermedad. Así que todo este asunto, en resumen, trae mucha incertidumbre y trae mucho temor, mucho temor. Así que quisiera entonces en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar, ¿verdad?, acerca de promesas que tenemos en la palabra de Dios, que si nosotros las estudiamos, las entendemos bien y las combinamos con el hecho de tener una relación íntima, cercana con nuestro Salvador, el Señor se va a hacer cargo de cualquier tipo de miedo que quiera entrar a nuestras vidas. Vamos a estar, el texto base y fundamental esta noche es Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. San Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo ustedes, valen más que muchos gorriones. Amén y aleluya, ¿verdad? Es interesante, hermanos queridos, ver cómo la providencia a través de su palabra nos presenta lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, o cómo Él quiere que nosotros vivamos en cuanto a la relación que tenemos con Él. Lo primero que presenta aquí claramente es que el Dios, a través de su providencia, Él quiere protegernos. Él quiere que vivamos confiados. Dice que no se mueve, ¿verdad? No se cae un gorrioncito sin que Él lo permita. Interesante, ¿verdad? Porque eso nos quiere decir a nosotros, hermanos, que Dios tiene el control absoluto, ¿verdad?, de todas las cosas.
Un gorrión podríamos decir nosotros que es algo pequeñito, ¿verdad? Una avecita esa. Y si Dios está pendiente de eso, si no cae a tierra uno solo sin que Él lo permita, hermano, quiere decir entonces que nosotros, los seres humanos también, Dios nos tiene en cuenta, y vamos a ver que el mismo texto habla acerca de eso. Tenemos que entender entonces que no debemos tener miedo, ¿verdad? Ciertamente, porque nada nos va a ocurrir a nosotros sin que Dios lo permita. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, tienes que entender entonces que empiezas a vivir en un contexto completamente diferente a lo que era tu vida cuando tú no le servías al Señor. Ahora cuando tú le sirves a Dios, ahora cuando tú empiezas a vivir una vida cristiana, a vivir el evangelio, sabes que Dios, si tú se lo estás permitiendo, sabes que Dios tiene el control de tu vida. Y no hay casualidades que valgan en tu vida en estos momentos, porque ahora empiezas a vivir tu vida a base de causalidades. O sea, todo lo que te sucede es por una causa. Todo lo que te sucede es porque de una forma o de otra Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo con propósitos firmes. ¿Estamos claros? Y estamos hablando en todo el sentido de la palabra. Por eso es que ciertamente Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. En otras palabras, hermano querido, Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero no solamente Dios tiene un propósito para nuestra vida, sino que Dios tiene un propósito para nuestro diario vivir, en nuestro entorno familiar, en nuestro vecindario, en la vida que vivimos, ¿verdad? Alrededor de todas las personas que tienen contacto con nosotros. Dice la palabra claramente y es específica: no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita ¿quién? El Padre, hermanos. Ahora, cuando tú empiezas a vivir la vida de esta forma, cuando tú estás consciente de que Dios es el que tiene el control de tu vida, naturalmente, cada paso que vas a dar vas a querer, consultarlo con Él, 2, saber que Él está pendiente de ti en todo momento. Ya no es una vida independiente, ahora es una vida que es dirigida por el poder del Espíritu Santo. Una vida que Dios ya tiene marcada, entonces trazada, que nosotros lo que tenemos que hacer es pisar las huellas que ya Él está marcando para nosotros. Pablo decía: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso dice entonces claramente, hermano. Pablo está diciendo, ya Pablo no tiene inferencia aquí. El Pablo o Saulo de Tarso ya murió. Ahora todo lo que yo vivo de aquí en adelante lo vivo en el contexto de que Dios es el que dirige mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo estamos viviendo la vida nosotros, hermanos queridos? ¿Es Dios el que ciertamente está guiando nuestra vida? ¿Es Dios el que está guiando nuestros pensamientos? ¿Es Dios el que está guiando nuestras palabras? ¿A quién hablamos? ¿Cómo le hablamos? Todo eso. ¿O es el enemigo el que tiene el control de nuestra vida? ¿Sabes qué? Porque aquí no hay puntos medios. Aquí no hay un punto, mira, yo puedo estar aquí en el medio y la cosa va a funcionar. No, aquí estamos con Dios o estamos con el enemigo. Esa es la realidad. Por eso es que el Señor dice claramente en su palabra en Apocalipsis: mira, para mí es mejor que tú estés completamente frío o completamente caliente a que estés tibio, a que estés en el medio. ¿Entiendes? Y lamentablemente, hermano querido, nosotros somos unos expertos en la tibieza. Esa es nuestra realidad. Somos unos expertos en la tibieza. Sí, porque un día venimos y nos levantamos y dejamos que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas y que Dios hable y que Dios nos guíe y pasamos por una experiencia bonita, hermosa ese día, pero al otro día entonces llega alguna prueba, llega alguna situación negativa, llegan algunas circunstancias difíciles y inmediatamente, en vez de mantener esa comunión, en vez de mantener esa fortaleza espiritual, dejamos que el enemigo nos desanime
el temor nos arrope, y entonces el enemigo nos separa de Dios, y al separarnos de Dios vamos en picada. Entonces es como si tú tuvieras agua hirviendo, agua caliente, ahí está el agua caliente, está fervoroso, tu vida está guiada por Dios en ese día, pero entonces ahora de repente viene, sacas de la nevera un cubo de agua helada y se la echas al otro día se la echas a esa agua caliente. Entonces, y naturalmente entonces pasas de esa experiencia de estar acá arriba con el Señor, y ahora de repente entonces te vas en picada y vas entonces, y el agua se convierte en agua tibia, y tu vida espiritual pasa a ser una vida tibia entonces. Y eso es precisamente lo que quiere hacer el enemigo, porque sabe que Dios dice en su santa palabra que a los tibios él los va a vomitar de su boca. Así que el enemigo quiere que tengamos ese tipo de experiencia con Dios, pero eso depende de nosotros. Eso no depende ciertamente depende de nosotros. Las circunstancias afectan, las circunstancias llegan, pero aún así la actitud que nosotros tomemos ante esas circunstancias va a determinar entonces cómo va a ser nuestro día o cómo lo vamos a vivir. Así que la oportunidad la tenemos nosotros en el libre albedrío diariamente. ¿Qué hacemos? Buscamos la presencia de Dios con fervor, la buscamos con todo el deseo, ¿verdad?, que podamos tener, o sencillamente ya es una rutina el hacerlo. Ya se ha convertido en una rutina el hacerlo. San Juan capítulo 14, versículo 1, dice claramente, es una promesa que nosotros tenemos en la palabra de Dios, tenemos que entenderlo, y esa promesa entonces si la hacemos de nosotros y la vivimos diariamente, hermanos, y la aplicamos a nuestra vida cuando lleguen las circunstancias difíciles o circunstancias que puedan traer temor a nuestra vida, hermano, esto nos va a ayudar. Esto es práctico. Tienes que dejar que el evangelio sea práctico en tu vida. Tienes que dejar que el evangelio sea una vivencia en tu vida. Ya de la teoría tenemos bastante conocimiento de los versículos que no sabemos. Ahora hay que tratar de aplicar eso en nuestra vida. Hay que tratar de sacarle el provecho. Dice, y esta traducción me gusta de este versículo, la nueva traducción viviente, Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Quién está haciendo esa declaración? Bueno, sabemos nosotros que esa declaración la está haciendo Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo claramente y enfáticamente, no dejen que el corazón se llene de ¿qué? De angustia, de temor, de miedo. Dios no quiere que vivamos con miedo. Dios quiere que vivamos con confianza, pero para vivir con confianza, hermano querido, esto no es un asunto que de la noche a la mañana va a surgir y va a salir en nuestra vida. Para vivir nosotros con confianza tenemos que cultivar esa confianza que se traduce en fe en nuestro Dios. Pero para que eso se cultive, nosotros, hermanos, tenemos que alimentar esa fe diariamente, tenemos que relacionarnos con Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que testificar, tenemos que dejar que Dios quebrante el yo, lo quite del medio para que Él tome el control. Estamos claros, hermanos, estamos entendiendo. Puede ser que en este momento o en el día de hoy lo pasaste con temor porque te enteraste de algo, tuviste una mala noticia, no sé, algo pasó que hizo que el temor te arropara. Y entonces acuérdate que cuando el temor llega a nuestra vida no nos deja pensar bien, no nos deja actuar bien, no nos deja tomar decisiones sabias. Ese es el problema del miedo. Con miedo no podemos tomar decisiones. Tenemos que tener confianza para tomar decisiones. ¿Confianza en qué o en quién? Confianza en Dios, naturalmente. Pero para tener confianza en Dios, entonces, hermano querido, tenemos que relacionarnos con Él. Te estás levantando temprano en la madrugada a hablar con Dios. Y digo, ¿verdad? Temprano en la madrugada porque tenemos diferentes ejemplos en la palabra de Dios de que Jesús, ese era el horario preferido que tenía para encontrarse con el Señor, ¿verdad? Porque era un horario que se prestaba para él entrar en una comunión directa con su Padre. Había silencio, había tranquilidad. Entonces Jesús podía hablar con él sin que ningún ruido exterior, ¿verdad? Interrumpiera o cualquier cosa fuera de lo normal
alterara, ¿verdad?, esa comunión que él quería tener con el Padre. ¿Lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, te invitamos a que lo hagas. Te invitamos a que rompas ya con esa pereza, que rompas con ese desánimo de no querer hacerlo, de hacerlo o querer hacerlo a tu forma y manera. Dios tiene una forma y manera. De mañana te buscaré, dice el salmista, claramente. Es porque hay un horario especial que Dios tiene y bendice a los que lo buscan temprano, dice, ¿verdad?, el Salmo. Así que si la Biblia dice eso, si la palabra de Dios dice eso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo aplicamos a nuestra vida? Vamos a aplicarlo, vamos a sacarle provecho a esa promesa que Dios ha dado, ¿verdad? De mañana te buscaré, temprano te buscaré, y tú escucharás mi voz, dice el Salmo. Así que, hermanos, no podemos, ¿verdad?, dejar que el temor, el temor llegue a nuestro corazón y arrope nuestro corazón. Necesitamos entonces entender que Dios está al control de todas las cosas. ¿Saben? Los niños pequeños, cuando están al lado de sus padres, no tienen temor. Ellos piensan, ¿verdad?, en su ignorancia, ¿verdad?, en inocencia. Ellos piensan que su padre es lo máximo, que su papá es el más fuerte, es el más grande, y se sienten seguros cerca de sus padres. Por eso muchas veces se meten en las camas de sus padres a dormir allí, buscando precisamente seguridad, buscando que ese temor posiblemente a la oscuridad o posiblemente algún ruido que hayan escuchado desaparezca de sus vidas. Van y se sienten seguros. Hermano querido, nosotros podemos sentirnos seguros también en los brazos de nuestro Padre Celestial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien voy a confiar. Romanos 8:15 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién, hermano querido, contra nosotros? Es una promesa maravillosa. Es una promesa que Dios nos está dando en estos momentos, que nosotros debemos entenderla y debemos asimilarla y debemos creerla para que cualquier tipo de temor que quiera llegar a nuestra vida desaparezca. Acuérdense, hermano querido, el temor es un arma del enemigo. El enemigo quiere que vivas una vida de miedo, de temor, porque él sabe que si logra hacerlo, entonces tu vida espiritual se va a ver afectada grandemente. Por eso esto es importante. Por eso necesitamos entender que ya Dios ha hecho provisión para que nosotros vivamos una vida sin miedo, sin temor, confiado en su santa palabra, en todas las promesas que Él nos ha dado. Salmo 56:4 dice, hermano querido, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Claro, nosotros en este salmo podríamos hacer una aplicación y podríamos decirlo, leerlo de esta forma: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el coronavirus? De una forma o de otra, hermano. Si vivimos confiados en Dios, vivimos confiados en sus promesas, tenemos que creerle a la palabra. Ha llegado el tiempo donde nuestra fe tiene que salir a flote, hermanos. Y tenemos que creer todo lo que hemos estudiado durante años y porque estamos viviendo lo que hemos predicado durante muchos años, lo estamos viviendo ya. Ahora, pues por ahí dice el dicho, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? No es lo mismo llamarlo que verlo venir, ¿verdad? No. Hay una gran diferencia cuando la realidad la estás viviendo ahí en carne y en hueso. Ahora entonces en carne y hueso es que necesitamos nosotros que nuestra fe florezca, pero la fe no va a florecer así por sí, hermano. La fe va a florecer, ¿verdad? Si la cultivamos y si buscamos con todo nuestro corazón a Dios. Si dejamos que Él sea nuestro todo, si dejamos que Él tome el control absoluto de nuestra mente, pensamientos y corazón. Entonces vamos a ver la diferencia, vamos a vivir con gozo, vamos a vivir con esperanza, y aun cuando vengan las pruebas, mira, vamos de rodillas y el Señor de una manera especial se encarga de hacer las cosas como Él sabe hacerlas. Te pido en el nombre de Jesús en esta hora, hermano querido, que pongas en práctica y que dejes que Dios tome el control de tu vida.
Otra de las cosas que nos dice el texto de San Mateo 10, versículos del 29 al 31, hermanos, y que debemos entender en el contexto, ¿verdad?, del temor, del miedo, es que nosotros somos muy valiosos para Dios. Somos valiosos para Dios. Claro que somos valiosos para Dios. Entonces, como somos valiosos para Dios, Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios, ¿verdad? Imagínate si somos valiosos para Dios, que Él sabe y los detalles que hay en nuestra vida que nosotros desconocemos. Por ejemplo, Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Yo no sé cuántos cabellos yo tengo. No lo sé. Y si me pusiera a contarlos, sería trabajo imposible hacerlo, hermano. Pero Dios sabe, porque es un Dios de detalle. Él sabe cuántos cabellos yo tengo. Lo que me quiere decir a mí que si Él sabe esos detalles de cuántos cabellos yo tengo en mi cabeza, pues entonces Él sabe todas las cosas acerca de mi vida. Él se preocupa por mi vida en todos los aspectos de la misma. Eso es bueno que nosotros lo entendamos, porque eso nos va a traer tranquilidad, eso va a traer paz a nuestra vida. El fundamento de nuestra confianza, hermano querido, debe ser Él, debe ser Dios, ciertamente. Él entregó a su Hijo Jesucristo porque nos amaba, porque quería que el problema del pecado se resolviera, porque una de las cosas que inmediatamente entró rápidamente al mundo fue el miedo cuando el pecado entró. Ahí tenemos a Adán, precisamente cuando escucha la voz de Dios en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Él salió corriendo, hermanos queridos, a esconderse de la presencia de Dios. El día anterior había estado hablando con Jesús precisamente probablemente habían caminado durante el huerto y habían hablado porque había una relación estrecha, había una relación íntima entre ellos, pero el pecado trajo inmediatamente separación entre Dios y el hombre. Y ahora, cuando Adán días antes se regocijaba cuando escuchaba la voz de su Salvador, del Padre, ahora escucha la voz de Jesús y tiene miedo y se esconde de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. El enemigo quiere separarnos de Dios para que el temor nos arrope y nos mantenga lejos de Dios, porque si nos mantiene lejos de Dios, Él tiene el control de nuestras vidas. Y Él quiere tener el control de nuestra vida, escúchame bien, para destruirnos, para destruir nuestro hogar, nuestra familia, destruir nuestros sueños, destruir tantas cosas. Eso es lo que Él sabe hacer. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero Él viene ¿a qué? A destruir. Anda como como un león rugiente buscando a quien devorarse, a quien comerse, a quien destruir completamente. Pues entonces, hermano querido, tenemos que creerle a Dios. Si Él conoce ese detalle de conocer nuestros cabellos, es porque le interesamos de forma especial. Somos valiosos para Dios. El versículo 31 dice, así que no tengan miedo ustedes, valen más que muchos gorriones. ¿Te das cuenta? Mi hermano, esto es una palabra gloriosa. Porque el Señor dice, mira, no tengan miedo. Si yo me cuido de los pajaritos, si yo cuido de los gorriones, ustedes valen mucho más que eso. ¿Y qué valemos nosotros, hermano? ¿Cómo podríamos nosotros ponerle números al valor que Dios nos da a nosotros? Mira, quizás no podemos ponerle números, pero hay un ejemplo claro y específico que nos deja entender a nosotros cuánto valemos nosotros para Dios. Y es el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario. Es el hecho de que el Padre dio a su Hijo por amor a nosotros. Y eso, hermano querido, cuando a ti te pregunten cuánto vales para Dios, pues mira, vales tanto como la vida de su Hijo. De su Hijo. ¿Te das cuenta? El Hijo que nunca se habían separado en la eternidad. Nunca se habían separado en la eternidad. Y ahora por primera vez en la eternidad se tienen que separar. Pequeño y empieza a vivir una vida, ¿verdad? Normal como cualquier ser humano, separado por primera vez en la eternidad del Padre por amor a nosotros. Hay que entender este amor, hermanos queridos. Si lo entendemos y dejamos que Dios entonces sea nuestro todo, nuestra vida va a cambiar. A veces estamos todos los días tratando de que nuestra vida cambie o soñando con que nuestra vida cambie y pensando en que nuestra vida cambie, pero no hacemos lo más mínimo para que nuestra vida cambie, o no hacemos por lo menos lo que necesitamos hacer, que va a hacer que nuestra vida cambie. ¿Te das cuenta?
Necesitamos entonces dejar que Dios tome el control para que esto sea efectivo. Mira qué promesa maravillosa nos da el Señor en Josué capítulo 1, versículo 9. La he escuchado mucho en estos días de diferentes formas, de diferentes maneras por ahí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto es una promesa gloriosa. Si vas al supermercado, dice la promesa que Dios va a ir contigo al supermercado. Si vas a la farmacia, dice la promesa que Dios va a ir contigo a la farmacia. Si vas a tu trabajo y tu trabajo es en un hospital, dice la promesa que Dios va a ir contigo, hermano querido. ¿Por qué? Él lo prometió. Si tú lo crees, si tú lo estás viviendo y estás en relación con Dios, esa promesa se va a hacer una realidad en tu vida. ¿Te das cuenta? Porque tu vida tiene un plan, porque tu vida tiene un propósito y tienes que tocar esas vidas a las cuales vas a ver en ese día. Tienes que hablarle de las promesas de Dios, tienes que hablarle del plan de Dios, tienes que hablarle de que Dios pronto va a enviar a su Hijo a esta tierra para sacarnos de esta tierra y entonces vivir en un mundo completamente diferente al que hemos estado viviendo. En oración ferviente entonces, hermanos, y en la lectura de la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros el remedio al miedo que podamos enfrentar, que hace que nuestro espíritu sea un espíritu pequeño, ciertamente. Si oramos con fe, necesitamos hacerlo con fe, lo sentiremos cerca de nosotros, sí, porque Él se hace sentir, hermanos queridos, y Él va a consolarnos en la persona del Espíritu Santo. Él lo ha prometido. El Espíritu Santo es el consolador, el que trae consuelo a nuestra vida. Y si trae consuelo, también va a traer fortaleza y va a quitar el temor de en medio de nosotros cuando nosotros lo pidamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 es otra de las promesas maravillosas que tenemos en la Escritura y que nos deja saber en verdad cuánto Dios nos toma en cuenta y cuán valiosos somos para Dios. Por nada estéis afanosos o por nada tengas miedo en tu vida, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Estás orando, hermano querido, con fervor? ¿O son tus oraciones de esas oraciones que languidecen, que estás pidiéndole ahí? ¿Estás haciéndolo? Mira, yo necesito leer esta cita. Voy a pedirle a mi esposa que me haga un favor en estos momentos porque el libro donde está no está cerca de mí, ella me lo va a traer. Pero es que el Espíritu me está diciendo que tengo que leer esta cita, ciertamente. Se encuentra en este libro que se llama Comunión con Dios. Este librito de verdad, el librito que nosotros utilizamos, la familia, para hacer el cultito familiar. Lo utilizamos nosotros. Y hoy precisamente cuando hicimos el cultito familiar, esta lectura, el Señor me la dio. Yo quiero que tú entiendas de qué se trata esto, hermano querido. Dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Conflicto de los siglos, página 679. Tú estás viendo, hermano querido, cuán importante es esto. Mi hermano, acabo de leer del libro de Filipenses capítulo 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, por nada tengas miedo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ahora te acabo de leer claramente, hermano querido, que nosotros necesitamos desarrollar una fe que sea capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. ¿Sabes cuándo fue que el enemigo de las almas atacó a Moisés precisamente y lo venció en ese momento? Cuando más cansado se encontraba en el peregrinaje en el desierto. ¿Sabes cuándo fue que atacó a Elías? También cuando más cansado se encontraba, dice la sierva del Señor. ¿Sabes cuándo fue que más atacó a Jesús? Después de 40 días de ayuno y oración, cuando más cansado y cuando más hambre él tenía, fue que lo atacó con las tentaciones fieramente. ¿Tú te crees que los tiempos que vienen ahora para nosotros van a ser diferentes? No, hermanos, van a ser tiempos sumamente difíciles.
Y nosotros tenemos que entender esto. Necesitamos una fe que se eleve, que aún en medio del cansancio, aún en medio de la demora, aún en medio del hambre, esa fe se levante, hermano, y podamos pasar esas pruebas que van a llegar, que son pruebas duras a nuestra vida. Pero eso no cae del cielo, así porque así, hermano. Eso es algo que nosotros necesitamos cultivar, desarrollar, y para eso necesitamos poner en práctica todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. ¿Estamos claros, hermano querido? Claro que sí. Primera de Juan 4:18, mira lo que dicen. En el amor no hay temor. El amor que echa afuera el temor precisamente, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros sabemos, hermano querido, que Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Ese es el contexto en el que se da este versículo. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. En otras palabras, si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, no puede haber temor en nuestra vida. Si el amor está en nosotros, si Dios está en nosotros, va a echar fuera el temor. Así que entonces tenemos que razonarlo de esta manera. Si estamos viviendo con miedo, si estamos viviendo con temor, algo malo está sucediendo en nosotros. Algo malo está sucediendo y tenemos que prestarle atención a esto, hermanos queridos. No podemos dejar que esto pase sin que nosotros le prestemos atención. Estamos viviendo con miedo. Tenemos que hacernos una evaluación seria, porque algo malo está sucediendo en nosotros, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que si yo vivo en amor, el amor va a echar fuera el temor. Si yo vivo en Dios, Dios va a echar fuera el temor. Dios se va a encargar. Y para eso nosotros necesitamos confiar. Necesitamos confiar, claro, porque el miedo nos puede llevar a tomar decisiones completamente equivocadas. Isaías 41:13 es una de las promesas, ¿verdad?, más hermosas que nos da la palabra, donde Dios dice que Él nos va a tomar por el brazo derecho y nos va a sostener precisamente para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque mi vida esté en riesgo de muerte, aunque esté pasando por la peor situación de mi vida, no debo temer mal alguno. ¿Por qué? Porque si estoy viviendo en el contexto de que Dios es el que tiene el control de mi vida, estoy seguro de eso. Esa va a ser, que esos causas y efectos van a ser las consecuencias, hermano. Pero si yo no estoy seguro de que mi relación con Dios es la correcta, el temor se va a apoderar de mi vida, hermano querido. Te lo voy a ilustrar con esta historia, una historia que conoce todo el mundo, nos la están haciendo a nosotros desde pequeñitos, pero es la historia, ¿verdad?, que nos puede ayudar a entender esto, y es la historia de David y Goliat. David y Goliat, hermano querido. Había un ejército completo, hermano querido, recibiendo maltrato, recibiendo insultos, recibiendo malas palabras, todo lo malo que puede salir de la boca de un impío. Ese hombre se levantaba todas las mañanas allí y comenzaba a burlarse del ejército de Israel. Y no había uno solo, hermano querido, ni el rey Saúl, uno solo que fuera capaz de tener la confianza de que Dios lo iba a ayudar a vencer ese enemigo. ¿Te das cuenta cómo el miedo puede apoderarse de tal forma de nosotros y nos puede enajenar y llevarnos fuera de la voluntad de Dios y del propósito de Dios? ¿Era ese el propósito de Dios? ¿Que su pueblo estuviera amedrentado ahí por un solo hombre? No, hermano. No, Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que vivamos nosotros una vida de fortaleza, una vida de esperanza, una vida de propósito, una vida donde todo lo que llegue a nuestra vida, nosotros podamos vencerlo en el nombre de Jesucristo. Bueno, y eso fue precisamente lo que hizo un solo hombre, un jovencito, un mancebo. Claro, ¿cuál era la diferencia entre este mancebo, este jovencito, y todos los demás del ejército de Israel? Que este jovencito había cultivado una relación de confianza con el Dios de Israel. Y el hecho de que él había cultivado una vida de oración, una vida de entrega a Dios, de confianza con Dios, y tuviera esa confianza en el Señor,
de que él pudiera decirle al rey Saúl, ¿sabes qué? Cuando los leones salían en contra de las ovejas, yo lo enfrentaba, mira, y Dios me los daba y los vencía. Cuando los osos salían, yo hacía lo mismo y los vencía. ¿Te das cuenta? Porque él tenía la seguridad y la certeza de que el Dios Todopoderoso estaba a su lado. Te pregunto en esta hora, ¿tienes tú la certeza y la seguridad de que el Dios Todopoderoso está a tu lado? Porque le estás dando participación, porque estás cultivando una relación íntima con él, o acaso tienes la duda y cuando viene ese enemigo gigante a burlarse de ti toda la mañana, a decirse, sabes que tú tienes temor, tú tienes miedo. ¿Ah? Pero Dios no quiere que tengas miedo. Entonces es tu decisión, es nuestra decisión. Nosotros decidimos cómo vamos a vivir la vida. Nosotros decidimos cuán grande, cuán pequeño va a ser Dios para nuestras vidas. David estaba seguro. David se molestó. ¿Por qué? Porque David sabía en el Dios en que él había creído y David sabía que él podía vencer a ese gigante. Y con toda la certeza del mundo, con toda la confianza del mundo, David fue y enfrentó al gigante. Allí Saúl trató de que se pusiera la armadura de él. No le valió de nada, le quedaba grande y no podía ni caminar. Y ¿sabes qué? La realidad era la siguiente, la realidad era que David sabía que no la necesitaba, porque David estaba vestido de la armadura de Dios. Efesios 6, 11 al 19 nos dice a nosotros claramente cuál es la armadura de Dios. Y David estaba vestido de la armadura de Dios. Por eso él tenía una total confianza. Y cuando salió a enfrentar a Goliat, a pesar de que Goliat lo menospreció, lo venció y le arrancó la cabeza. Perdonen que sea tan gráfico, ¿verdad? En expresar que le arrancó la cabeza. Pero es que, hermano querido, Dios quiere que le arranquemos la cabeza al enemigo que nos está atacando en este momento. Y que lo hagamos a través de la oración, que lo hagamos a través del estudio de la palabra y que lo hagamos a través de la testificación, hermano querido. Porque necesitamos salir a testificar en este tiempo. Ahora estamos aguantados. Ahora nos tenemos que quedar en casa porque tenemos que seguir, ¿verdad?, las leyes de la tierra. Pero ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de esto? Porque vamos a salir seguramente. Porque todavía Dios nos va a dar tiempo para predicar esta palabra, este mensaje. ¿Vamos a salir de la misma forma? ¿Vamos a seguir viviendo de la misma forma que estábamos viviendo? ¿O acaso vamos a hacer la diferencia? ¿O acaso va a haber cosas diferentes en nosotros en cuanto a nuestro caminar con Dios? Solo para que meditemos, hermano querido. Solo para que pensemos en eso de manera especial. El miedo nos hace mucho daño. El miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. El miedo nos hace ir en la dirección equivocada. Cuando yo estaba en la high, en mi escuela superior, había un muchacho que por alguna u otra razón me tenía ganas, manía. Entonces él era el guapetón, era un guapetoncito, ¿verdad? Le gustaba pelear mucho. Y ahora les estoy hablando, ¿verdad?, en el contexto de que yo no era cristiano. Pero para que ustedes vean lo que llega a ser el miedo en un momento específico, yo dije, va a llegar el momento donde yo voy a tener que entrarme, ¿verdad?, a los golpes con esta persona. Yo pensaba en mi mente, dije, esto va a llegar, esto viene ya. Entonces así que yo, viendo que eso venía, pues dije, déjame prepararme. Y había una escuela de karate allí cerquita precisamente de la escuela donde estudiábamos. Y así que yo dije, pues, fui, empecé a mi mamá a hablarle, mira, mami, me gustaría coger unas clases de karate y me matriculé en las clases de karate. Yo creo, hermanos queridos, que yo con esta mano puedo contar las clases que yo cogí. Yo creo que yo cogí como 5 clases nada más de karate. Y para que tengan una idea, llegué a hacer cinta blanca. Fue la única cinta que logré, que es la primera, la cinta blanca. Y la única kata que me aprendí fue la de la cinta blanca, precisamente. Pero ¿sabes qué? Qué interesante, algo que sucedió un día. Un día estoy precisamente haciendo esa kata, que me la había aprendido muy bien, porque eso sí, fue la única que me aprendí, pero me la aprendí bien.
y lo poquito que aprendí, lo aprendí bien también. Así que un día pasa este muchacho y precisamente pasa por la escuela de karate y cuando pasa, se para en la puerta allí, y comienza a mirar hacia adentro sonriendo. Él era bien jaquetoncito y cuando de repente la sonrisa se le va del rostro cuando me vio a mí. Parece que él tenía daltonismo en los ojos o el Señor permitió que él viera que la cinta mía parece que era de otro color, me imagino yo, porque cuando días después yo estoy así en la escuela, de repente me lo encuentro de frente y parece, era increíble cómo este joven cambió de repente completamente su dinámica en cuanto a mí y hasta me saludó. Hasta ahora de repente quiso hacerse amigo mío. Entonces, wow, yo dije, qué bien. Pero yo decía, parece que confundió la cinta y en vez de una cinta blanca la vio negra. Pero lo importante es, a lo que te quiero llevar con toda esta historia es, hermano querido, en ese momento lo más probable, él sintió miedo. Porque dijo, espérate, esta persona yo estoy buscando y probablemente tenga problemas con él, pero este tipo sabe karate. ¿Te das cuenta? Y ese hecho provocó en él miedo. Y entonces, mire hermano, nunca, Remedio Santo, nunca más tuvimos problemas. Nos hicimos inclusive después amigos también. Así que vemos cómo el miedo puede cambiar nuestras decisiones y cambiar nuestras circunstancias. Y yo necesito que tú entiendas esto. Dios no quiere que vivamos con miedo porque, hermano, el tiempo más difícil para nosotros los cristianos todavía no ha llegado. Entonces, si eso no ha llegado, necesitamos vivir en una total confianza con nuestro Dios. Necesitamos derramar nuestro corazón al Señor en oración y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hasta el día de hoy, mi vida de oración ha sido tibia, mi vida de oración ha sido mediocre, o mi vida cristiana ha sido una vida no como probablemente tú quieres que sea. Ayúdame, Señor. Y si estoy engañado, como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, mas su final es camino de muerte, pues tenemos que decirle, Señor, escudriña mi corazón, Señor. Ve a lo más profundo y hazme saber si yo voy en camino equivocado, si yo estoy mal, si yo estoy pensando que estoy bien, si yo estoy pensando que estoy orando lo suficiente, o estoy estudiando la palabra lo suficiente, o porque somos conformistas. Ese es el problema, hermano. Nos conformamos. Nosotros nos conformamos con un poquito o con un poquito más y ahí nos quedamos y no deseamos que esa experiencia sea diferente cada día. Y Dios promete que la vida cristiana puede ser diferente cada día y podemos obtener más y más porque la fuente de nuestro Señor es inagotable. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermano, creo que Dios ha sido específico y claro esta noche. Y te invito en el nombre de Jesús, de una forma especial, por favor, a que cultives tu relación con Dios para que no exista el miedo en tu vida. Está la pandemia, está el coronavirus, está sucediendo muchas cosas tristes que pueden tratar de minar nuestra fe, pero si tenemos nuestra fe firme en Dios, nada que traiga temor a nosotros entrará en nuestros pensamientos. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora entonces. Que el poder del Espíritu Santo repose en ti y que podamos, junto con el Espíritu Santo, podamos nosotros tratar de vencer como solamente Dios puede ayudarnos a vencer. Te invito en esta hora que inclines tu rostro ahí donde estás para tener una oración. Amado Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Al ir delante de ti, Señor, queremos pedirte que por favor, si hemos sido negligentes en nuestra relación contigo, Señor, tú nos ayudes.
Que por favor, que cuando vengan las tentaciones a nuestra vida, tú nos ayudes, Señor, a vencerlas, porque tenemos una total confianza en tus promesas. Ha llegado el tiempo, Señor, ya lo estamos viviendo, donde necesitamos hacer de la experiencia contigo una realidad, si no lo había sido antes. Por eso te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, que nos escudriñes hasta lo más profundo, nos ayudes a entender qué cosas deben ser quitadas, qué cosas deben ser sacadas. Y Padre, dejar que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente, Señor, cada oyente, cada persona que está escuchando esta oración y que escuchó tu palabra. Y por favor, Señor, obra individualmente en sus vidas y ayúdalos a vivir una vida sin temor. Una vida agarrados de tu mano poderosa. Una vida llena de amor, porque es una vida que está al control de tu persona. Gracias, Señor. Por los que están sufriendo te pedimos, por los que están batallando por su vida te pedimos, Señor. Envía tu Santo Espíritu y saca decisiones, Señor, para la eternidad y que, Señor, tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de los seres humanos en el planeta Tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que la paz del cielo, hermano, sea contigo, que el poder del Espíritu Santo reine en vuestros corazones y que marchemos agarrados de la mano poderosa de nuestro Dios. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los cuide mucho. Bye.